Tiziana Palestino y este es Conecta Podcast, conversaciones que impulsan. El día de hoy el tema que estaremos tomando es cómo desarrollar el negocio y a las personas al mismo tiempo. Hoy muchas empresas están obsesionadas con el tema de desarrollar a la empresa, pero al mismo tiempo ver crecer a sus empleados. Sin embargo, nos hemos encontrado con estos pequeños obstáculos donde a veces no comprendemos cómo es que podemos hacer que esto avance o cómo llevar los dos de la mano. La pregunta clave es, ¿realmente es posible crecer el negocio? ¿Realmente es posible crecer el negocio junto con las personas? En este caso, traemos a un invitado especial, Marco Bueno. Marco Bueno tiene un perfil altamente estratégico, donde con todos los conocimientos que él tiene, más las estrategias que ha trabajado a lo largo de su vida, nos va a apoyar a comprender este tema. De igual manera, él ha desarrollado en mercados americanos como japoneses, y su experiencia nos puede relatar un poco más de esto. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Tiziana, muchas gracias. En este caso, queremos iniciar un poco en base a lo del tema. Con el título que hablamos del crecimiento de la empresa junto con el crecimiento de los trabajadores, ¿tú qué has visto a lo largo de tu carrera? Mira, el primero es, yo creo que la definición de crecimiento es algo que se tiene que entender, porque crecer no es lo mismo que escalar. Desde mi perspectiva, lo que las organizaciones deberían aspirar es realmente escalar. ¿Qué significa escalar? El escalamiento de una organización sí tiene que ver con el crecimiento. Pero cuando uno escala y no solamente crece, lo que genera es una distorsión, es decir, nuestros ingresos crecen en mayor medida que nuestros costos, y entonces ahí se está escalando. Por eso hablan de las economías de escalas. Y yo creo que esta confusión sí genera pues algunas problemáticas en todos los niveles de la organización, porque así como escuchar a veces frases de hay que ahorrar cueste lo que cueste, ¿no? Y el crecer cueste lo que cueste también tiene implicaciones a veces peligrosas en el tema del negocio. Entonces yo hablaría más que nada de aspirar a un escalamiento. Y fíjate, el escalamiento tiene dos componentes: la parte de sí crecer los ingresos y la parte de sí no crecer los costos en la misma proporción. Y los costos, yo creo que es esa energía, porque hay un concepto muy interesante que se llama entropía. La entropía en termodinámica mide la energía que no se va a producir trabajo. En los negocios es lo mismo. O sea, cuánta energía de la organización en su conjunto, incluyendo el talento, incluyendo recursos financieros, cuánta de esa energía realmente no está utilizando en generar trabajo. Y para mí ese debería ser el punto central de una organización que está aspirando a hacer un crecimiento sostenido o un escalamiento de su operación. Sí. Entonces, cuando hablas, uno de los recursos principales definitivamente es el talento, la gente. Sí. Porque toda organización, yo creo que no puede ser ni mejor que su gente, ni sus procesos, ni sus proveedores. Pero es la gente, o sea, su base de talento la que desarrolla a los tres al mismo tiempo. Entonces, para escalar o para hacer este crecimiento sostenido y sano, es prioritario asegurar que este grupo de talento, uno, pues tiene una alineación correcta, el entendimiento correcto y sobre todo una amplitud de acción para que el proceso pues no se centralice o sobrecentralice y entonces desperdicies un montón de talento, energía, sí, que no está produciendo trabajo o no lo está haciendo en la medida en la que la organización lo necesita. Sí, justo como comentas, sí hay muchas empresas que se basan en los resultados más que nada en métricas financieras o en métricas de qué gente necesitamos o lo que tú mencionaste, hay que tratar de ahorrar lo más que podamos, pero realmente no ven la importancia del desarrollo del personal, que sí, tal vez es una inversión, tal vez es algo que te puede costar ahorita, pero yo siento que si tú puedes desarrollar a los empleados que tienes actualmente, tu empresa puede crecer muchísimo, más que nada por todo lo que mencionas. En este caso, hay muchas empresas que han tratado de hacer este tipo de estrategias, pero por alguna razón u otra, siempre uno va más arriba y el otro se nos está deteniendo. Ya sea que los empleados vayan en un crecimiento muy grande, pero el crecimiento empresarial todavía nos está deteniendo, o viceversa. ¿Tú qué recomendarías aquí o qué estrategia dirías que es como esencial? Mira, por ejemplo, voy a hablar de iniciativas a lo mejor muy específicas, pero que ejemplifican la problemática. Por ejemplo, cuando viví en Japón
varios años me tocó ver el despliegue, por ejemplo, de la metodología 5S, que es tan recorrida y tan hablada. Y cuando llega a México todo el mundo me pregunta, es que ¿por qué en Japón son tan exitosos implementándola y por qué en México no? Y hablamos de un montón de cosas, ¿no? Hasta de los españoles. Pero la realidad es que algo que los japoneses hacen muy bien es transformar rutinas en rituales. Entonces, cuando hablamos de un escalamiento, a veces se ignora la parte blanda del proceso. Transformar una rutina en un ritual. La rutina dice el qué hago. El ritual dice quién soy. Y en el proceso de cambio hay distintas etapas antes de llegar a la acción. Porque lo que hacemos mal en México y en general, yo creo que en toda América, cuando tratamos de implementar, pongo 5S como ejemplo, pero esto es un change management en todos los niveles, hasta personal, es que antes de la acción, si empezamos con la acción, ahí la resistencia y la fricción a que el cambio se consolide va a ser muy grande. Hay pasos anteriores. Entonces, yo veo 3 etapas previas a la acción. Es la visión, la inspiración y la determinación. Y después viene la acción. ¿Qué es lo que pasa cuando la organización decide vamos a crecer? Puede crecer en lo que ya hace o puede crecer en algo distinto. Ambos van a tener sus retos. Cuando tratas de crecer en lo que ya haces, por supuesto que la curva de aprendizaje es menor, pero también existen más arraigo a lo que se hace, es más difícil innovar. Sí. Cuando brincas a hacer algo que no haces, la curva del aprendizaje es muy dolorosa, pero hay más apertura de la innovación. Entonces, pero vamos a asumir que no importa, la organización decide cambiar en su conjunto. El crecimiento es un cambio, el escalamiento es un cambio. ¿Qué es la visión? La visión es desde el liderazgo y que toda la organización en su conjunto crea que es posible. O sea, es posible crecer, es posible cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo, en Japón? Pues un grupo de personas que llamamos la masa crítica, íbamos a 3 o 4 empresas importantes, que es como queríamos que se viera la nuestra. De tal forma que la gente empezó a decir, oye, qué padre se ve esto, y qué padre se ve aquello, y viste cómo organizaban. En ese momento, la primera barrera de no creer que es posible se rompe. ¿Va? Después, se toma esa experiencia y trabajar con el equipo para llegar a la inspiración, que es ahora creer que es posible para nosotros. ¿Sí? Cuando ya llegas a esa parte, cuando es posible para nosotros, ¿cómo se inspira? Con este grupo empezar a socializar lo que se vio en estas visitas, pero también de alguna manera cómo empezarlo a adaptar a tu realidad, que por ejemplo de repente el cambio de las personas, los he escuchado de los vision boards, ¿no? Sí. Y pones todo, y oye, pues yo me voy a poner así como Arnold Schwarzenegger y pongo 27 pósteres. Pero lo que estás haciendo, estás trabajando de pasar la visión de que sí es posible, porque ya alguien lo hizo, sí. Así es posible para mí. Y una vez que llegas a es posible para mí, casi naturalmente llega la determinación, que es cuando la gente empieza a preguntar, bueno, ¿qué sigue? Y ahí es el momento de empezar a capacitar. Si tratas de capacitar antes de hacer eso, la gente lo único que recibe es un montón de información, pero no tiene un propósito. Y entonces se convierte en una rutina. Cuando lo vas a hacer un ritual es porque ya trae un propósito y entonces ya tienes como parte de esta visión, ya hay una identidad reconfigurada o nueva, pero ya toda la organización entiende para qué es lo que viene y entonces la acción es casi natural. Sí. Hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial como un elemento de eficiencia. Ok, vas a crecer, sí, pero hazlo de una manera que no te cueste lo mismo. O sea, no puede ser que yo crezca 20% mis ingresos y mis costos aumenten 20%. ¿Crecí? Sí. ¿Escalé? No. Y eso no tiene un gran beneficio para la organización. Sí. Digo, sí existe, pero no se termina de capitalizar. En cambio, cuando se le da a la organización y se le dice, mira, este es hacia dónde vamos, es posible para nosotros. Ya sabes de qué manera lo vas a utilizar y se vuelve una parte de tu identidad profesional. Entonces la gente ahora empieza a encontrar no una, sino 20 maneras de hacer las cosas mejor y reducir esa entropía. Entonces sería lo primero. Y lo segundo, la manera más simple, y por eso existen los sistemas de gestión de calidad, habla del ISO 9001, lo que quieras, es porque los sistemas dan una estructura. Siempre es perfectible, pero dan una estructura que permite, uno, canalizar los esfuerzos, es decir, la energía, a que haga la mayor cantidad de trabajo posible e identificar las partes y las áreas de oportunidad. Porque si cada quien lo hace como lo entiende, es muy difícil. El proceso de mejora, el proceso de crecimiento, etcétera, etcétera. Yo diría que son las dos partes. La parte blanda, que es la parte que luego va a hacer que el liderazgo se ponga a sudar, que es esto, o sea, visión, intención, determinación y acción.
Y la otra parte es sí empezar a estructurar sistemas. No hablo de que se certifique, pero sí hablo de que llegue una receta de cocina en cómo van a hacer las cosas de mejor manera para su crecimiento. Sí, sí, sí. Ahora, tomando en cuenta esto que aprendiste en Japón, ¿no? Ujú. Que lo mencionas en tu experiencia ya, poniéndolo en práctica en el campo laboral mexicano, digo, más Ujú. que nada con lo que te dedicas, que es buscar las estrategias para empresas, ¿cuál ha sido el obstáculo que te ha tocado ver más en cuestión a cuando le platicas a un empresario la idea o cuando le platicas a los trabajadores cómo se va a manejar? ¿Qué dirías que dentro de las diferencias de las culturas es lo que más se puede denotar que impacta? Mira, lo ves en dos cosas. Una, de manera bien fácil de verlo, es el deporte. Ujú. En Japón, por ejemplo, y en Estados Unidos. Por en Japón, que les encanta el béisbol. Sí, sí, sí. En Estados Unidos, fútbol americano y béisbol. ¿Qué es lo que pasa en el béisbol? Hay estrategia, hay estadísticas a lo loco, hay paciencia para avanzar de una base a otra. El fútbol americano es lo mismo. Son 10 yardas, tu primera y 10, es una estrategia, mides estadísticas. Y en México, pues es el fútbol, no tengo nada en contra del fútbol, me encanta el fútbol, pero tú ves la diferencia casi cultural en el deporte, en donde el fútbol, pues ¿quién gana? Guapo, carismático, que no mete un gol, pero pues es el que está, el que llama la atención en la cancha. Las estadísticas son secundarias. Por ejemplo, quien va al fútbol estudia poco las estadísticas, mientras que en Estados Unidos te hablan del último, ¿no? Estadística de bateo de su jugador. Sí. Yo creo que eso refleja mucho esta falta de visión profesional, o sea, porque tenemos poca disciplina a generar estadísticas, en parar, en planear el siguiente primero y 10, y ese es el otro síntoma que yo creo que es un gran obstáculo, es el cortoplacismo, que está relacionado. Sí. Si tú te preguntas en México, ¿por qué no contratamos seguros? Porque es un cortoplacismo. Y yo creo que las organizaciones, los dueños de organizaciones también, pierden de vista el interés compuesto del esfuerzo. Sí. Entonces tú al principio ves y dices, ay, como todo este esfuerzo para un 3%, sin ver que venía una curva enorme de crecimiento. Yo creo que esos son los dos obstáculos. La primera es muy cualitativo, muy anecdótico, la administración de negocios, todos los niveles, ¿eh? Pero también el cortoplacismo está muy arraigado en México. Sí. Y eso hace que se abandone pronto Sí, sí, sí. las iniciativas, que se abandone pronto el talento, que no se dedique el suficiente tiempo al desarrollo, porque es que mira, llevamos cuánto le hemos metido y no hemos visto que... Sí, pero esto es un proceso, ¿no? Y el tercero, que bueno, más o menos una comparativa, es la famosa frase de prueba y error. En otras latitudes se entiende más como prueba y ajuste, ¿sí? Donde te dicen, el único error es no hacerlo. Porque ¿cómo vas a aprender que hay que mejorarle a tu producto, tu proceso? Pues llevándolo al mercado, sabiendo que va a fallar. Mientras en México, no, espérate, es que si esto falla, habrá que darle una pensada. Y todo surge de este miedo al error, ¿no? Cuando en realidad lo que va a hacer es prueba y ajuste, ¿no? El minimum viable product es lánzalo, entiende qué es lo que pasa, y así es en los procesos, no nada más en producto. O sea, internamente todas estas iniciativas es, vamos a esperarnos a que sea perfecto. ¿Por qué? Porque el incentivo es no regarlo. Sí. En vez de decir, no, el incentivo es aprender y refinar. Yo diría que es ahí más o menos las diferencias que yo alcanzo a visualizar después de tantos años, porque también viene Estados Unidos y ves esta diferencia enorme que sí nos hace, nos limita mucho en desempeño. Y en este caso, digo, por ejemplo, nos lo platicas y sí, al final de cuentas como mexicanos, cuando hablamos de Japón, decimos qué nivel de empresas, ¿no? Que al final de cuentas una disciplina, la forma en la que son, pero cuando llega alguien a decirnos, bueno, los japoneses están en este nivel, pero porque han hecho esto a lo largo de tanto tiempo, el mexicano se echa para atrás a veces. Digo, obviamente va a depender de cada persona, pero es lo mismo del corto plazo, de que exacto, si yo invertí hoy, yo quiero que mañana me llegue el triple, y si no me llega mañana fue un fracaso absoluto. Y abandono. Cosa que pues realmente no, todo lleva su esfuerzo. En las estrategias que tú proporcionas a empresas, ¿qué te ha tocado como escuchar de, pues en este caso de los jefes? Que cuando les platicas esto, ¿qué te ha tocado escuchar o cómo has logrado convencerlos a al menos intentar? Mira, para mí el mayor nivel de resistencia, casi siempre, por lo menos hablando de pymes, viene de los dueños. Y es que hay un tema, otra vez, de identidad, una fragilidad de identidad muy grande.
en donde tú lo que observas esta resistencia, decir, es que así lo llevo haciendo 20 años y así le funcionó a mi abuelo, a mi papá, ¿verdad? Veo la mayor cantidad de resistencia desde la parte de los dueños. En segundo lugar, el liderazgo, yo siempre lo veo como muy ávido a intentarlo. Solamente que a veces la cultura, tío, lo del prueba y error, la cultura nos lleva a decir, es que yo como gerente, como director, cometer errores pues, prácticamente pone en riesgo mi trabajo. Y que es lo que entonces hay una frase del Bobby, entonces tú dices, a ver, si yo tengo una actividad que me va a dar un beneficio este año, muy visible, pero no me va a revolucionar el modelo de negocio porque se vería dentro de 5 años. ¿De cuál depende mi bono? Pues del año. Sí. Entonces, casi toda la estructura organizacional en México, yo diría, en toda la latitud, está sentada bajo la premisa de otra vez el corto plazo. Sí. Porque yo sé que si hago esto, se va a dar un incremento de ventas este año. Y dices, oye, pero este modelo se está extinguiendo. O sea, es claro que necesitamos avanzar en estos 3, sí, pero esto no se va a estar en 3 años, no sé ni siquiera si voy a estar aquí. Sí. Los dueños también dicen que vamos a invertir todo este dineral para, si no sabemos si ni siquiera si va a funcionar. Sí. Entonces nos quedamos en este ciclo. Entonces, parte de lo que yo veo otra vez es ese reflejo entre la resistencia al cambio como un riesgo, ponerme en riesgo, un peligro hacia lo que yo sé que sé y tener que aprender. Sí. Y por otro lado es los resultados con los que me miden son 12 meses. Entonces es lo que yo principalmente percibo, que luego viene esta resistencia. Es más fácil, por mi experiencia, resolver la de la gente que resolverla de los dueños. Sí. Porque con los dueños hay que tratar desde otra perspectiva, hay arraigo hasta de historia familiar, hay un montón de cosas que muchas de las veces, muchos de los que están ahorita operando los dueños no han trabajado en ningún otro lugar más que su empresa, entonces llegas a hablar de conceptos alrededor de, no, es que eso no es para mí, es que eso es otra vida, es otro tipo de empresa y así es como lo veo. Es mucho más fácil trabajar internamente, pero definitivamente, como dicen, como es arriba es abajo. Sí. Y si ellos no terminan convenciéndose, el resto de la organización, aunque inicie el proceso, se desmotivan y abandonan. Sí, y como bien mencionas, digo, hay muchas empresas que hoy por hoy son familiares y es la parte donde más cuesta, porque pues la historia, pero pues también hemos tenido muchos casos de éxito donde ha habido empresas que le dejan el legado a uno de los hijos y ese hijo dice, ¿sabes qué? No nos está funcionando, vamos a echar todo hacia la tecnología, a los nuevos avances y al final de cuentas terminan siendo emporios a nivel pues mundial. En México pues tenemos varias y creo que pues que sí es importante, ¿no? El quitar esa ideología de que si me aviento a lo nuevo, me voy a ir para atrás todo lo que he construido. Fíjate, pero esas empresas tienen algo en común, casi todas tienen un consejo. Sí. Y el consejo formal establecido y eso ayuda muchísimo pues a que las organizaciones dejen de sobrecentralizar sus decisiones y su visión estratégica. Entonces la presencia de consejos, y lamentablemente ha sido en México un tanto, no es culturalmente lo tengo, mientras en Estados Unidos cualquier startup tiene un consejo. Sí. Pero eso ayuda mucho a romper esas dinámicas de la parte del dueño hacia el resto de la organización, porque hay contrapesos, y hay visiones enriquecidas que terminan sí llevando a un mejor puerto el desarrollo organizacional. Sí, justamente. De hecho, pues en México, ya hablando de nuestra cultura, ¿qué papel consideras que el líder toma en este tipo de desarrollo? Pues tanto para la empresa como para los trabajadores que se desarrollen al mismo tiempo. ¿Tú dirías que va a influir mucho el cómo el líder se va a estar presentando ante la empresa? O si realmente se puede avanzar con, por ejemplo, un consejo que haya un cambio ahí. Es combinado, o sea, definitivamente, entonces, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y como haces una cosa, haces todas. Sí. Yo creo que el líder, hay un libro bien padre que se llama El vuelo del búfalo y te habla de las 4 responsabilidades primarias del líder. La primera es dirección y enfoque. O sea, dirección es dónde está el norte, o sea, dónde nos tenemos que dirigir, y el enfoque es reconocer que los recursos son limitados y entonces tenemos que usarlos en lo que verdaderamente importa, aunque no sea el resultado inmediato el que vayamos a favorecer. La segunda responsabilidad es promover el trabajo autónomo.
Y ahí es donde empiezan los problemas. Por los nerviosismos, porque es que cómo van a saber ahí, es que como un chavito de 20 y tantos años, cuando le dices, no, te va a dar la vuelta 2 veces, ¿por qué? Porque tiene acceso a un montón de cosas que antes no. Si la promoción del trabajo autónomo es fundamental, ahora no lo vas a hacer, ahí está, ya se tiene que identificar qué es lo que se busca, identificar, bien importante es cuáles son tus accionables y cómo son el resultado, porque luego se confunden. Ahora yo digo, bueno, yo quiero bajar de peso, muy bien, y me subo a la báscula todos los días, pues no bajar de peso, por más que, y si me miden por eso voy a fracasar, porque el accionable está un paso atrás. El accionable es controlar mi dieta, controlar mi ejercicio. Entonces yo eso es lo que mido. Yo mido mi apego a mi plan de nutrición y mi apego a mi plan de ejercicio. Y la consecuencia debería ser eso. Y si no lo fue, entonces elegimos variables accionables erróneas y es trabajo del líder junto con esta persona buscar reconfigurar su expectativa, lo que él va a hacer como diseño puesto. Eso es trabajo autónomo en esencia. Sí. La tercera responsabilidad definitivamente es ayudarles a resolver problemas que de otra manera no puedan resolver. Hasta, digo, la relación con el consejo, con los dueños, algún tema, eso es inevitable, ahí va a suceder, sí. ¿No? Y la cuarta es orgullo y adueñamiento. Es pintar a la gente los colores de la empresa. Sí. Y el orgullo y adueñamiento tiene que ver otra vez con el tema de quién soy. Sí, o sea, en resumen, lo que debería dar mi trabajo es 2 cosas. Felicidad no. Olvídense de la felicidad. La felicidad no, es plenitud y realización. Sí. Entonces, plenitud es tener un propósito alineado a mi propósito. O sea, propósito de empresa con propósito personal. Y la realización es tener la amplitud de ejecución para buscar y lograr ese propósito. Sí. Entonces, si la empresa se preocupa por eso, porque no es que tienes que tener a la gente correcta en el asiento correcto y en el destino correcto. Sí. Eso es plenitud. Si tu aspiración, tu propósito como profesionista o profesional es A, tiene que estar alineado con lo que estás haciendo en tu puesto y en la organización y en sus valores, sí. Su cultura, en su diferenciador. Eso te va a dar plenitud. Sí. ¿Qué padre? Estoy en esta posición y ahora necesito la plenitud, o sea, este espacio de libertad para poder desarrollarme y perseguir este propósito. Y el propósito ya es la combinación de ambos, el personal y el organizacional. Sí. Sí. Yo diría que son las 4 partes fundamentales que el líder tiene que contribuir. Sí, justo igual de esta última parte que mencionas, sí hay muchos líderes que a veces se dejan llevar mucho por otro tipo de objetivos, ¿no? En vez de la plenitud y la realización, a veces dicen, no, es que mi meta es que la empresa ya de aquí a mañana tenga 500 sucursales. Cosa que pues realmente, si no tienes estos 2 balanceados, no vas a poder lograr eso, porque ni estás logrando que pues tus empleados se sientan contentos, sientas que están en un ambiente donde tienen la posibilidad de seguir creciendo, y tú tampoco sabes realmente qué es lo que estás buscando, porque una cosa es, como decíamos, los vision boards, pones 500 tiendas, pero pues cómo vas a hacer que pase. Exacto. O sea, cómo vas a lograr ese plan, porque si no es al gimnasio, no se trata solo de manifestar, que es algo que ocupa mucho la gente. Sí, está ahí, está para convéncete, pero pasa a la acción. Sí, justamente. Y por otro lado, sí es como un motor, por ejemplo, si tú excedes las revoluciones del motor, se desviela. ¿Por qué? Sí. Porque ya es tanto, la revolución se está dando que en algún momento se rompe la estructura, es lo mismo. Sí. El crecimiento debe de ser, para ser sostenido, definitivamente tiene que ser gradual. Sí, sí, y otra vez, el cortoplacismo. Sí. O sea, tienes que entender que el interés compuesto, ¿no? O sea, yo deposito un peso y se van acumulando los intereses. Cuando ya vi la curva del interés compuesto, es una curva exponencial. Sí. Pero nos fijamos en, ay, nada más creció 0.2%. Sí, pero es parte de un proceso. Entonces, cuando lo vemos desde esta perspectiva, la que tú decías, en 500 tiendas mañana y ya contraté a los mejores. A ver, yo puedo traer aquí el motor de un Rolls Royce y las mejores llantas, pero o sea, no necesariamente las voy a armar en un vehículo que sea el mejor del mundo. Tengo que traer el motor adecuado, el chasis adecuado, las llantas adecuadas para lo que quiero lograr. A veces me preguntan cuando hablo con los dueños, sobre todo en la parte de estrategia, ¿cómo lo debo elegir? Uno, no existe la mejor empresa. Existe la empresa diferenciada. ¿Qué configuras? ¿Qué estrategia es la mejor? A ver, es como si yo te preguntara, a ver, ¿qué es mejor? ¿Una Pickup 2010 o un Ferrari del año? Todos dicen, no, pues el Ferrari del año. Y si vas a la punta del volcán de Colima, vas a llegar.
Va a depender de las necesidades. Depende de a dónde vas, 100%, ¿no? sí. Entonces no puedes elegir, me traje 17 Ferraris, no están funcionando, pues no, porque no están hechos para irte a la montaña. Sí, sí, sí. Entonces esta parte del diseño organizacional es fundamental. Hay 5 pilares en los negocios: estrategia, finanzas, operaciones, crecimiento del negocio, ingeniería organizacional. Y Sí. están interrelacionados. Sí. Entonces, parte de la ingeniería organizacional es, tú como organización tienes que diseñar tu maquinaria con base a 3 cosas: la cultura, los diferenciadores y tu aspiración estratégica. Visión parte de, pero no es todo. Porque la aspiración estratégica es preguntarnos a qué nos vamos a atrever, que la competencia no, y que nuestro cliente va a apreciar mucho, y en esencia cuál es el espíritu fundacional. Es más amplia que la visión y la misión. Sí. Cuando los combinas esos 3 factores: cultura, diferenciadores y aspiración estratégica, entonces tú ya sabes y dices, ¿qué tipo de organización en la primera franja de liderazgo necesito tener? Por ejemplo, una empresa no puede decir, vamos a ser grandes innovadores. ¿Y quién está a cargo de la innovación? Bueno, pues no hay nadie, la contadora. Pues no, estás completamente fuera de alineación. Por más que me digas que tienen los mejores, no están alineados a eso. Sí, sí, Y de ahí se despliega la ingeniería organizacional. Pero esos 5 pilares están interrelacionados. Yo quiero crecer las ventas, pero no tengo los recursos financieros, voy a tronar. sí. El capital de trabajo me va a llevar a la bancarrota. Sí, sí, Si no está bien estructurada una estrategia de todo tipo, el marketing, sí. vamos a dar el mensaje erróneo. Sí, sí, sí. Si la operación no tiene la capacidad para sostener la demanda, Sí. o no tenemos el talento, o sea, no hay, es multifactorial, pero se tiene que ver de todas las perspectivas. Sí, multifactorial y tomando a consideración que pues al final de cuentas es algo que se trabaja en conjunto. Correcto. No es necesario separar áreas y decir, ay, bueno, ellos se encargan solo de eso y cualquier otro problema adicional. No existe pues eso. realmente todos en conjunto deben buscar soluciones, ya que pues de diferentes áreas va a existir una visión todavía más amplia para la solución de problemas. Exacto. Bueno, ahorita para todas las personas que nos están viendo, si ellos quisieran empezar hoy por hoy con ese cambio en su empresa, donde tengan ese balance de crecimiento de empleados y crecimiento empresarial, ¿qué dirías que tendrían que empezar a hacer? La ingeniería organizacional, o sea, en principio, el grupo de liderados tiene que sentar y decir estas 3 cosas. Okay. O sea, lo primero es, ¿cuál es nuestra aspiración estratégica? De nuevo, no es solo estrategia, no es solo visión, misión. La aspiración estratégica es súper simple, y a la vez bien complejo. Es ¿qué queremos que digan nosotros en los siguientes 5 años? ¿Cómo vamos a estar enamorando a nuestros clientes? ¿Qué va a ser sustancialmente diferente a nuestra competencia? Y hay varios factores. ¿Qué estamos haciendo hoy que mañana puede ser relevante y cómo nos adelantamos en cambio? Segundo, los diferenciadores que van a buscar. Y tercero, la cultura en la que se va a desarrollar. Una vez que tienen eso, entonces empezar a trabajar y ver a todo el talento, es decir, segmentarles. Y otra de las cosas es cuáles son nuestros procesos núcleo hoy y los que necesitamos en el futuro. Okay. Lo que decías es bien importante. En el proceso de ventas, ¿es solo ventas? No. Hay un montón de todo, hay toda la operación. ¿Por qué? Porque los sistemas de gestión de calidad, eso es lo que reconocen en principio. Los procesos son multidisciplinarios. Sí. O sea, hay un montón de áreas contribuyen para que el resultado haya un input, hay un output y sea satisfactorio. Sí, sí, sí. Entonces, cuando reconocemos estas 3 cosas más los procesos núcleo, entonces irnos para atrás y decir qué habilidades, herramientas, sistemas y motivación no hablo de los bonos, sino de, sobre todo, medir el resultado de mi esfuerzo. Sí. Necesitamos, esas son las 4 cosas. Si yo quiero ir a adentrarme ahora en un tema de lo que sea, los sistemas, ¿a qué me refiero? Procesos y procedimientos. No el RP es una herramienta, Sí, el software sí. es una herramienta. Entonces, ¿qué sistemas son obsoletos? ¿Están adecuados? ¿Ya nos quedan grandes? ¿Qué herramientas? Inteligencia artificial, ERP, cierto software, herramientas físicas, vehículos. ¿Qué conocimiento en los sistemas y en las herramientas requiero? Y la motivación es cómo vamos a saber en qué grado de entropía tenemos en el negocio. Sí. ¿Cuáles procesos están siendo exitosos? ¿Cuáles necesitan mejora? Y serían las 4 cosas que cuando se mete en este proceso, que es un cuestionamiento muy profundo, muy interesante, la ruta que cada empresa vaya a tomar está sustentada en algo, en el objetivo primario de los siguientes X años, y entonces ya haces un plan sobre dónde quieres ir, para no comprar el Ferrari en vez del Pico, porque no vas a llegar. Sí, no. Justo de estos procesos que hablas, yo creo que están muy claros
pero me gustaría enfocarme un poco más en la parte de cultura. ¿Por Ujú. qué? Porque siento que es algo que puede malinterpretarse en algunas empresas, ya que la forma en la que pues llega a México es, o sea, en otros países desde un inicio se tuvo, México empieza a evolucionar en esta parte, se empieza a pensar un poco más en cultura organizacional, el bienestar de los empleados, toda esa parte. ¿Tú qué recomendarías igual a los líderes de que cómo enfocarse en esa parte de cultura? Porque al final de cuentas, un líder, un dueño de empresa, tal vez no le interesa de esa parte porque dice, bueno, eso va para recursos humanos, pero al final de cuentas es multidisciplinario. O sea, ocupamos esa estrategia. Sí. ¿Tú qué recomendarías ahí? Pues lo primero, lo que yo hago cuando voy a visitar una empresa es voy a ver los baños de los empleados. Y ahí es donde ves un montón del abandono y la desconexión de lo que el liderazgo cree que es cultura y lo que realmente está sucediendo. Sí. El otro punto, la cultura, ¿cómo la definimos? Es lo que repetidamente hacemos, o en otras palabras, es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Sí. Uno de los, es como cuando tienes un hijo, es como decirle, a ver, haz lo que te digo, no lo que yo estoy haciendo. A ver, déjame entender. Entonces, tú sí puedes tirar basura, pero yo sí me explico, es Sí. cuando la cultura empieza a fracasar, cuando las incongruencias empiezan a ser, cuando estas incongruencias sobrepasan el nivel de congruencia con lo que vivimos los valores. ¿Por qué? Cuando tú puedes declarar cultura, bonito, hermoso, publicado y todo, pero cuando vas a la organización ves que hay valores subyacentes, que son los que realmente predominan en la manera de hacer negocio, la manera de interactuar entre la gente. Entonces, así, si quieres de veras darte una idea de cómo están, vean los espacios en donde va la mayoría de la gente de tu organización. Sí. ¿Qué observas? ¿Cómo platican? ¿Cómo interactúan? Un indicador súper básico es observa cómo resuelven problemas. Cómo resuelven problemas entre ellos, cómo resuelven problemas con tus clientes. Porque eso te va dando esas pistas de dónde realmente está la cultura real. Sí. No la que tienes ahí en el póster, en el mural, y que repites cada año con cada no, eso. La frase. Sí, o hay que observar, porque al final de cuentas, el éxito y el fracaso son un hábito. Sí. Pero buenos hábitos generan virtudes, malos hábitos generan vicios. Y en las organizaciones hay muchos vicios que cuesta mucho trabajo resolver. Y la mayoría de esos vicios, otra vez, más arriba es abajo, vienen desde la parte del liderazgo más alto y que se ven inevitablemente transmitidas. ¿Por qué? Porque los seres humanos buscamos la ruta de menor esfuerzo. Porque constantemente estamos observando y vemos el estándar que me requiere menos. Sí. Por eso dicen que tú nunca vas a recibir lo que pregones, vas a recibir lo que toleres. Sí. Y como organización hay cosas que no se deberían tolerar, pero que se toleran porque es así. Sí. Pues mira, él sí lo hace así. Entonces, vamos fijando. Yo les digo, hice un experimento muchas veces en muchas empresas. Algunas publican los faltistas más recurrentes y otras publican las asistencias perfectas. Y en todos los casos, cualquiera de esas dos listas crece. Sí. Entonces dices, ¿por qué crece? ¿Por qué crece la de los faltistas más? Porque estás publicando un estándar. Sí. Entonces la gente empieza a decir, mira, pues hay 6 que llegan tarde todo el tiempo, que tú vas a hacer. Sí, el común compararte con, Exacto. ay, ¿por qué él sí y yo no? ¿Y por qué yo voy a chambear más y ahí le pagan lo mismo? Exacto. Y no está haciendo... Y al revés también, empieza a Sí, decir, sí, hay sí. 4 con asistencia perfecta, ay, híjole, pues me voy a poner yo a ver. Ambos estándares crecen. Sí. Entonces, ¿cuál es lo que debo de publicar? Yo pienso que es como los niños. Decir no lo hagas, ignoras el no. Sí. Hazlo. Decir haz el opuesto positivo. Sí. No lleguen tarde a decir hay que ser una empresa que creemos en la puntualidad. Sí. Vamos a ser una empresa que creamos en la puntualidad. Vamos a premiar a los que creen en la puntualidad. En vez de usar el opuesto negativo. Sí. No, vamos a tolerar esto. En ambos casos estás diciendo lo mismo, sí, pero dejaste un mensaje diferente. Sí, la forma Entonces, la forma en que lo en que se publiques, percibe. Sí. siempre es eso con los niños funciona mucho. No les digas no porque yo primero, pero no te vienes a la alberca. Sí. ¿No? Yo sé. Bueno, pues con esto yo creo que damos el cierre, Marco. Agradecemos mucho tu participación en el podcast. No sé si quieras comentar algo de tu empresa o que nos puedas pasar tu información para que si alguien se quiere contactar contigo. Pues igual y si quieres dejamos mi información de contacto ahí en el video. Claro que sí. Y porque
me acuerdo mi correo. No pasa nada, Marco. Te agradecemos todo, creo que aprendimos mucho de todo lo que mencionas. También entendimos las grandes diferencias entre las empresas que sí se basan en la estrategia y las empresas que puede ser que todavía no han llegado a ese punto, pero van a entender la necesidad de ello dentro de ellas. Y pues al final de cuentas el crecimiento de la empresa también es importante medir el crecimiento de los trabajadores para tener un buen equilibrio. Agradecemos que nos escuchen una vez más y que tengan bonito día. Muchas gracias.